Hola, soy Ana Lara, directora del Instituto de Inversiones Bursátiles y Trading y de Ciente Trader Quants. Os espero todos los martes de 11 a 12 en directo para hablar de inversiones en bolsa en el programa Trading desde cero. Recuerda, todos los martes de 11 a 12 y en redifusión los lunes de 10 a 11 de la noche. InstitutoIBT.com patrocina Trading desde cero, un programa divulgativo sobre inversión en bolsa y trading. Hola, bienvenidos a Trading desde cero. Soy Ana Lara, directora de Instituto IBT. Hoy vamos a hablar de OPAs y fusiones. Antes de empezar la temática de hoy, te recuerdo que puedes contactar con nosotros a través de redes sociales en @OndaCapitalFM y en institutoIBT.com. Además, puedes volver a escuchar este programa los lunes en redifusión a las 10 de la noche o en la sección a la carta de OndaCapital.es. Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a este nuevo programa de Trading desde cero. Me alegra muchísimo de volver a tratar este tema. Lo hablamos en privado una vez y es la primera vez que lo hablamos en radio. Así que muchísimas gracias por permitir que hablemos de esta temática tan interesante, la verdad. Gracias a ti, Jesús. Fusiones y OPAs. Es verdad que lo segundo me suena menos. ¿Se dice OPAs o OPA? OPA. OPAs, sí, son más de una. Vale. Se puede poner en plural. Vale. Pues eso, hace tiempo me hablaste de las fusiones, la verdad que me parecía súper interesante y te pregunto, para que la audiencia también lo sepa, ¿en qué consiste? Bueno, una fusión es cuando dos empresas se unen en una sola y si estas empresas cotizan en bolsa, pues también se unen sus cotizaciones. Para que esta fusión se llegue a consolidar, se establece una equivalencia entre la cotización de ambas acciones que se va a concretar en una fecha. Por ejemplo, imaginemos que se van a fusionar, siempre son dos empresas del mismo sector, por decir algo que no creo que suceda, Pepsi y Coca-Cola, y esa fusión se concreta el 31 de marzo de 2020 y se establece que dos acciones de Pepsi valen igual que una de Coca-Cola. Pues entonces habrá una fusión el 30 de marzo con una relación 2:1 y ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en este tiempo, de aquí a que la fusión se concrete, pues habrá una correlación muy alta entre esas acciones y eso nos va a permitir unas estrategias muy concretas. Vale, o sea que a pesar de que se anuncia una fusión, claro, como todavía la fusión no se ha realizado, las empresas van a tener un valor diferente. Digamos que el mercado, a la expectativa de que esa fusión se concrete una vez se anuncia, sí, pues ya da por hecho que existe una relación entre ellas, se anticipa y desde el momento que se anuncia la fusión las cotizaciones ya digamos van muy a la par, muy parejas y en la misma relación si ha ido una relación 2:1, pues en una relación de precio equivalente a eso. Vale. Por ejemplo, si hemos puesto el ejemplo de que se fusionase Pepsi y Coca-Cola y que dos acciones de Pepsi son una de Coca-Cola, pues si Pepsi cotiza 4, Coca-Cola cotiza 8. Vale, perfecto. ¿Y sabes si esto se origina o suele ocurrir por una crisis en las entidades o simplemente para no tener competencia? No sé. Los motivos por que dos empresas decidan fusionarse pueden ser distintos. Pueden querer ser más sólidas, pueden querer complementarse porque cada una destaca en una cualidad distinta y al unirse son más fuertes, pero siempre hay fusiones a la vista y también OPAs, como decíamos en la introducción del programa de hoy, y se van anunciando, se van haciendo públicas. En base a eso, esa información se puede utilizar para una forma de operativa muy concreta. Pero Ana, ¿es posible o ha habido, no sé, ha sido habitual que dos competencias tan fuertes como Coca-Cola y Pepsi hagan este tipo de gestión? No creo, ¿no? El ejemplo que he puesto es uno que no va a tener lugar, porque lo normal es que no tenga, pero sí hay empresas de cierto tamaño que se fusionan, sí. Interesante. Bueno, y no sé si nos puedes recordar, ¿no?, por qué una entidad tendría que tener esa diferencia de precio. Y si esa diferencia de precio hasta llegar a la fusión luego se elimina.
porque ya se han fusionado. Bueno, una vez se fusionan ya no hay diferencia porque es una única acción. Vale. Pero si, por ejemplo, imaginemos que Pepsi cotiza a 3,5 y Coca-Cola a 8. En el momento que se anuncia la fusión, que hay una relación 2-1, ya no habría esa diferencia. Ya automáticamente la cotización se coloca en una relación 2-1. Si una baja, la otra baja el doble. Claro. Si una sube, la otra sube el doble. Uh-huh. Porque ya se entiende que eso se va a concretar y ya nadie va a querer negociar otro precio. Desde que se anuncia que va a haber una fusión en el futuro, o en el próximo futuro, ¿no? Has dicho, por ejemplo, el próximo no sé cuánto de marzo, ¿no? ¿Cambia muchísimo los precios? Es decir, ¿hay mucho movimiento o no? Bueno, hay un movimiento importante en el momento del anuncio, que es, digamos, inmediato, y después los precios se mantienen hasta la fusión con una correlación muy alta. Ambas cotizaciones siguen siendo independientes y va a haber una horquilla de variación de céntimos en torno a esos precios, pero no van a haber movimientos bruscos de ningún tipo, salvo que se hubiese algún anuncio muy extraordinario que supusiese cancelar la fusión, que no es habitual. ¿Por qué resulta tan interesante este sector del mercado de acciones? Hay una especialidad que son las fusiones, adquisiciones, que digamos dentro de la banca de inversión hay especialistas en ese área y hay traders también especializados únicamente en negociar acciones que están en estas condiciones. Vale. Porque el hecho de que se garantice o sea muy probable que la fusión se concrete o una OPA se concrete, te permite con esa información poder establecer estrategias que no serían posibles de otra forma. Por ejemplo, si decimos que en este ejemplo que decíamos que hemos puesto como un supuesto que de Coca-Cola y Pepsi, si se fusionan el 30 de marzo, pero ambas cotizan de forma independiente hasta esa fecha, y una cotiza en torno a 4 y otra cotiza en torno a 8, pero a veces serán 3,95 y a veces serán 4,05, dependiendo de si hay gente entrando o saliendo de ese valor. Y la de 8 también va a oscilar entre 7,95 y 8,05 o algo así. Pues lo que va a ocurrir es que la horquilla entre ambas sí tiene una oscilación, pero van a tender siempre a valer 4 y 8, con lo que la oscilación de la horquilla tiende a un valor estable. Y esas pequeñas cantidades, que no pueden parecer muy grandes, con volúmenes grandes y una alta frecuencia de negociación, permite negociar muchas veces un volumen importante de acciones por un target pequeño en céntimos, pero no tan pequeño en valor neto, si se realiza muchas veces y en muchos valores que estén bajo fusión. Es un campo de especialidad, pero permite una estrategia que se considera de un riesgo sopesado, porque no es que esté exento de riesgo, pero el riesgo es menor que el beneficio que se obtiene si se hace bien, y hay traders especialistas en este tipo de trading. Bien. De hecho, entiendo, o creo que una vez me comentaste que a tus alumnos les llama cierta atención, ¿no? Bueno, en general la mayoría no está haciendo arbitrajes, salvo algunos que están en la parte de automático. Pero sí que es atractivo, ¿no? Es algo que llama mucho la atención, ¿no? Sí, es un tipo de trading muy concreto. Yo creo que te llama la atención a ti, Jesús. ¿Y por qué? No lo sé, eso lo tienes que decir tú. Hombre, tú ya me conoces mucho más en este sector que yo a mí mismo, la verdad. Bueno, ¿crees que requiere, por tanto, especialización? Sí, totalmente. Sí, totalmente, porque eso que decíamos de la horquilla entre ambos valores, hay una cosa que es distinguir la correlación de la cointegración. La correlación es que cuando un valor se mueve el otro también, y la cointegración es que hay cierta
estabilidad en esa forma de que cotice en paralelo, que permite que la estrategia sea más fácil de llevar a cabo. Hay un ejemplo que se usa para explicar que es correlacionado y que es cointegrado, muy gráfico, que lo puede entender cualquier persona que no tenga un gran conocimiento de matemáticas, y además es bastante simpático el ejemplo. Dos valores correlacionados es un perro y el dueño borrachos detrás de él. Van a llegar a casa los dos, pero la distancia entre ellos puede variar. Un ejemplo de cointegrado sería el perro con la correa tirando del dueño, Sí. y que la distancia entre ellos es constante todo el tiempo. Entonces, Qué buen ejemplo, ¿eh? llegan al mismo sitio, pero la distancia entre ellos tiene un comportamiento más estable en un caso que en el otro porque el vínculo es mayor. Entonces, hay formas automáticas para identificar si los precios están cotizando unidos de una forma más vinculada o no, y cuando la vinculación es mayor es más fácil que las estrategias tengan un resultado más robusto. Entonces hay especialistas en análisis de cointegración, que suelen ser matemáticos o que saben utilizar un software específico para ello, que se dedican únicamente a analizar eso para que las estrategias de arbitraje les funcionen bien. Sí, ya vemos que es una especialidad, ¿no? Es algo que se requieren técnicas, y también te quería preguntar si, al igual que en el trading, ¿no? Pues requieres de, no sé, ciertos sistemas, estrategias y todo esto. Claro, todo exactamente igual que lo que hemos hablado en otros programas. Primero la selección del valor apropiado para el tipo de operativa que tú quieres, unas reglas para entrar y salir, una gestión monetaria, unos valores típicos de eficacia en los resultados de la operativa que te permitan tener unas métricas para ver si puedes sostener o no la operativa. Todo exactamente igual que siempre, lo único que varía es que el sistema a aplicar es distinto, las reglas de entrada y salida son distintas y la forma de seleccionar los valores también. Por una parte tendrías que seleccionar los valores que están en condición de fusión y por otra parte tendrías que tener ese filtro para saber si está correlacionado o cointegrado en función del tipo de sistema que vayas a usar. Bla, bla, bla. Vale. Y llegados a este punto, ¿crees que es una operativa sin riesgo? No. De hecho, el riesgo es sopesado si la persona que lo hace sabe lo que está haciendo. Es que claro, cuando tú anuncias una fusión suena a fortaleza, ¿no? Entonces a mí me daría la seguridad. Pero claro, a lo mejor no hay que ir tan confiado, ¿no? No, sí, cuando se anuncia una fusión entre ambas cotizaciones hay una equivalencia y hay poca variación en el precio. Si hicieses un tipo de negociación del habitual de comprar y sostener, el precio no te va a cambiar. O sea que no es ese el objetivo en ese caso. Fortaleza, si quieres comprar y sostener, pues necesitas una tendencia de un precio que sube, pero en la fusión eso normalmente, si se ha establecido una equivalencia, pueden subir las dos a la vez, una sube y la otra sube el doble, pero no tiene por qué, por el motivo de la fusión, pasar eso. Que yo, por ejemplo, pienso, ¿vale? Fusión Apple con Linux, no Windows, sino Linux. Pues yo digo, pues en vez de gastarme 20 euros por acción en Apple, me compro, no sé, 30 de Linux por 3 euros. Pero cuando se fusionen van a ser lo mismo, porque van a ser una única cotización. Claro. Pero van a cotizar a la par. Van a ganar igual. Entonces la gente sería para la acción barata, ¿no? Sí, pero como se establece una equivalencia de que 10, por ejemplo, imagínate que en ese caso fuesen 10 de Linux, una de Apple. Pues puedes comprar 10 de Linux o una de Apple, pero te van a cambiar igual. Las estrategias de fusión se basan en las horquillas entre las cotizaciones y en la alta frecuencia de negociación. Y luego, para poder rentabilizar una plataforma retail que tenga un trader, a lo mejor no le funciona porque para este tipo de estrategias hacen falta que las comisiones de negociación sean negativas. Es decir, que el proveedor de datos y la plataforma de negociación nos esté pagando la liquidez del mercado, nos esté pagando por entrar y salir.
Y no son las plataformas de broker que habitualmente tiene un inversor pequeño. Son plataformas específicas para ello que te permiten utilizar puertas de ejecución de órdenes que te pagan por entrar y salir del mercado. Son plataformas menos conocidas, más específicas y este sector pues es más especializado. Muy bien. Y por curiosidad, ¿desde cuándo son habituales estas fusiones? Hace muchísimo tiempo que... Desde que el mercado existe, si las empresas deciden fusionarse, sus acciones se fusionan también. Uh-huh. Vale. Puede ser un recurso, ¿no?, de salvar alguna empresa que a lo mejor tiene, no sé, una infraestructura interesante, pero no va del todo bien. Es una decisión estratégica de las dos que se van a fusionar. Uh-huh. Si dos se fusionan es porque a ambas les interesa algo de la otra. Vale. ¿Podrías poner algún ejemplo real de marcas conocidas o, no sé, de algún caso que conozcas? ¿De algún caso que conozcas? Pues justo acabo de... Porque hace tiempo que no sigo este tipo de operativa. Sí. Justo acabo de entrar, solía mirarlo en Sinletter, en la parte de merger y arbitraje. Y la página la he encontrado que no estaba operativa, así que no te puedo decir un dato de hoy. Pero si buscas en Google el mercado americano, merger y arbitraje, te debe de aparecer algún listado de las que están actuales. Uh-huh. Vale. ¿Del pasado? ¿Te acuerdas de alguna? No, hace tiempo que no uso este tipo de trading. Bueno, pues sería interesante investigar sobre ello porque pues, por lo menos yo lo haré. Yo lo haré al igual que estuve investigando el accionariado francés, que no sé por qué me dio también la... Me acuerdo del día que lo vimos. Nos aquí. llevamos 15 minutos aquí después del programa investigando. Sí. Bueno, y... Creo que ese día la página sin letter estaba operativa, el día que vimos aquello. Sí, hoy no me ha parecido como que no podía entrar. Bueno, ¿cómo se gana dinero con esta oportunidad? Bueno, pues lo que te decía, hay que ver que la horquilla es estable o cointegrada y después se colocan órdenes, digamos que la horquilla, pues imagínate, que volviendo al ejemplo de antes, que Coca-Cola y Pepsi, una acción son 2 de Pepsi, pues colocarías una cotización que sería una de Coca-Cola menos 2 de Pepsi, el resultado de la cotización como horquilla es lo que tendrías en pantalla. Sí. Digamos que cotizaría la diferencia de ellas. Y esa oscilación tendría un tamaño medio y tendería a volver al centro. Pues cada vez que como estás buscando que esa horquilla tenga un comportamiento estable, cada vez que se separa de su zona media, digamos que te colocas esperando a que vuelva a su punto de equilibrio. Y para hacerlo así, tienes que colocar una compra y una venta, por ejemplo, 1.000 acciones de Coca-Cola, 2.000 de Pepsi en dirección contraria, esperando a que vuelvan a centrarse la horquilla. Vale. Y eso se repite todo el tiempo conforme la horquilla oscila. Uh-huh. Si se hace así, pues puedes hacer varias operaciones al día y si tienes varios valores que estén a la espera de fusión, pues lo haces en varios valores muchas veces al día. ¿Esto que acaba de decir se puede considerar como estrategia? Sí, es algo muy sencillo, como lo he dicho, como un esquema. Uh-huh. Pero sí, es como una forma esquemática de cómo sería la operativa en este caso. Vale. Y bueno, como ya te he comentado esto de estrategia, no sé si te atreverías a dar alguna estrategia para alguien interesado. Que es lo que acabo de explicar, Jesús. Claro, por eso te preguntaba si es una estrategia o no. ¿Alguna estrategia más? La estrategia es colocar la horquilla en lugar de las acciones, la cotización de la horquilla, que hay algún software de negociación que lo permite hacer así. En lugar de colocar Coca-Cola y Pepsi, colocar la horquilla de las dos. Sí, pero ¿no hay alguna estrategia más para que la operativa salga bien? Pero es que A eso me refiero. ¿O esto funciona así y esto es monótono?
Hasta donde yo conozco se negocian las excepciones. Es decir, que si deberían ser iguales y en un momento puntual no lo son, te colocas esperando a que vuelvan a serlo. Y si lo puedes hacer muchas veces, con un riesgo controlado, porque lo normal es que la fusión se lleve a cabo y que vuelva a su precio, pues simplemente lo que haces es repetir esa negociación muchas veces. Vale. Vamos a finalizar con este tema, pero me gustaría preguntarte si al igual con el trading se puede practicar. O sea, ¿hay alguna cuenta virtual, una cuenta demo y todas estas cosas o no? Pues mira, hace años que no hago este tipo de negociación, pero me lo enseñaron en una sala de trading en Barcelona hace unos años. Y claro, había gente en fase de aprendizaje y después gente trabajando en ello. Por supuesto que tienes una fase de entrenamiento y además no es fácil, lleva unos meses hacerlo bien. Uh-huh. ¿Y es similar el aprendizaje, o sea, la práctica? Es todo igual. Sí, ¿no? Sí, a lo mejor puede cambiar la plataforma o las reglas del sistema, pero la gestión del riesgo puede ser distinta en función del manager que haya en la sala o de tu perfil, pero es siempre las mismas piezas, digamos, la gestión monetaria, las reglas de entrar y salir, la selección de valores, la selección del momento, los filtros, las condiciones generales de la operativa, siempre son los mismos elementos. Muy bien. Muy bien. Bueno, Jesús, vamos a aprovechar que terminamos con la parte de fusión y antes de hablar de OPAs, hacemos una pausa, dejamos a nuestros patrocinadores y volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta. Sí, Jesús, continuamos en directo en Trading desde cero y ahora creo que vamos a hablar sobre OPAs. OPAs que no OPA, que son cosas diferentes. Yo he venido al mundo del trading para ser un poco simpático, por no reírme mucho. Gracias, así que pensas que yo soy más seca. No, hombre. A ver, esto de OPA, ¿qué significa? ¿Esto es una palabra en castellano, en inglés? ¿O cómo? La OPA, oferta pública de adquisición, que también puede ser OPV o oferta pública de venta. Oferta pública de adquisición y lo otro es oferta pública de ventas, ¿no? Sí. O sea que al decir la palabra pública es del Estado... ¿Cómo? Es que como pone pública, ¿eso tiene que ver con el Estado? Porque todo lo público es del Estado, por eso te pregunto. Bueno, viene de que es obligatorio hacer pública la operación. Es decir, vale, que cuando una transacción o una empresa va a comprar muchas acciones de otra, no puede hacerlo directamente, sino que debe de anunciar que va a comprar pues más de 5%, más del 10% de la compañía y debe de anunciar en qué fecha lo va a hacer y con qué precio. Porque si lo hiciese directamente podría mover el precio. Si es una venta o una adquisición, al haber una gran oferta, una gran demanda, puede mover el precio por encima de lo saludable. Entonces lo que se hace es anunciar que se va a hacer esa operación y se publica la fecha y el precio a la que se va a llevar a cabo. Y también la cantidad de acciones de la compañía que se van a negociar. Disculpa el prejuicio que suelen mover las películas americanas, pero cada vez que he visto una del mundo de accionistas y todo esto, cada vez que escucho la palabra OPA, era negativo, en un contexto negativo. ¿Por qué? No sé qué películas ves. Pero no se trata de que en esa venta los precios sean más bajos de lo habitual o de lo que debería valer. No, simplemente que para que no haya una gran operación y se descontrole, se publica qué precio se va a llevar a cabo. Y lo que ocurre es que una vez que se anuncia la OPA, por ejemplo, va a haber una OPA de acciones de Telefónica a 5 euros el 28 de febrero. Pues automáticamente la cotización está a 5 euros hasta que llegue la OPA. Porque como ese día va a valer eso, la gente ya no va a negociar otro precio que ese hasta que la OPA se realice. ¿Pero por qué se llega a anunciar una OPA? ¿Qué es lo que mueve a anunciar una OPA? Que es obligatorio por ley, que a partir de X cantidad de acciones que se compran de una compañía, la operación se tiene que hacer pública.
¿Vale? Lo que no entiendo es el por qué se llega a esto. Porque se vende más de la cuenta, porque el precio está subiendo muchísimo. Porque si no se podría manipular el precio con una gran oferta o una gran demanda de forma anónima. ¿Y eso qué riesgo conlleva? ¿Que se manipulen los precios? Pues que se manipulen los precios. No, pero a ver, ¿qué consecuencia conllevaría? Que alguien pueda mover la cotización de otra compañía de una forma artificial. Uh-huh. Vale. Por tanto, ¿podemos pensar que una OPA siempre va a ser por un bien? No, una OPA es una oferta pública de adquisición. Y no tiene por qué ser bueno o malo, es simplemente eso. Bueno, está evitando el riesgo, ¿no?, de que se manipule el precio. No, está anunciando que va a haber una operación de X porcentaje en tal fecha, tal precio, y ya está. La normativa por la que tenga que ser así es distinta. A la hora de negociar, pues como se garantiza un precio ese día y normalmente no se suelen cancelar, se suelen llevar a cabo, pues lo que ocurre es parecido al caso anterior. Se anuncia una OPA a X precio, pero el precio cotiza libremente hasta ese día, con lo que hay una pequeña horquilla de oscilación en torno a ese precio. Aquí es distinto porque aquí el precio es fijo y antes lo único que es fijo es la relación entre las dos, pero ambas pueden subir o ambas pueden bajar. Aquí no, aquí va a haber un precio objetivo y va a oscilar en torno a ese precio. Y la estrategia es similar. Si la horquilla es estable, se negocia siempre esperando a que el precio vuelva a su equilibrio. Son cantidades grandes, muchas veces negociados con plataformas también que permiten comisiones negativas. ¿Crees que esto me resulta tan interesante como las fusiones? No. ¿Ves cómo me conoce mejor que yo en este sector? Solo con verte la mirada eres poderosa, ya sé Ana. ya sé que no, que el otro te causa más interés. Bueno, vamos a intentar seguir con vas a tener que la probar OPA. Vas a tener que probar. Sí. No, pero te pregunto, a ver, ¿qué es más rentable? ¿Una fusión o una OPA o no tiene por qué? De cara al tipo de operativa que estamos hablando es similar. De cara al movimiento que haga cada compañía, pues no lo sé, habría que analizar cada caso, pero de cara a lo que es una estrategia de trading basada en target pequeños, alta frecuencia de negociación, gran volumen, riesgo controlado, comisiones negativas en la negociación, es todo, digamos, es el mismo campo de trading. Son operativas similares. Y o sea que cuando se estudia las fusiones se estudia luego la OPA, ¿no? Están en el mismo entorno en algunos sitios. Y entonces las estrategias son también parecidas. Uh-huh. Y las plataformas, que no hemos hablado de ello, creo, si acaso brevemente en algún programa, pues son distintas, porque en estas plataformas de negociación que permiten las comisiones negativas, no solo eliges comprar o vender, sino que también eliges por qué ruta compras y vendes, y una ruta significa a qué precio pagas la comisión de entrar y salir de mercado y a qué velocidad de ejecución se va a llevar a cabo la orden. Entonces, hay rutas que te pagan las órdenes limitadas, hay rutas que te pagan las órdenes a mercado y al revés, que hay rutas que te las cobran. Y digamos que este tipo de plataformas que la mayoría del público no conoce, pueden ser pues como Sterling, Fusion, te permiten esa opción. Y sin estas herramientas es difícil que la operativa de fusión la pueda llevar a cabo. Uh-huh. No sé si cuando estuvimos hablando, no lo hemos mencionado hoy, pero aquella vez, no lo recuerdo porque hablamos de muchísimas cosas, ¿no? Pero había unos profesionales dentro, puede ser del banco, que se dedican a esto de las fusiones, ¿no? Sí, suele haber, siempre hay arbitraje y luego hay departamento de valoración de opciones. Hay varios departamentos que suelen estar siempre en la banca de inversión y uno de ellos es este, porque te permite... Eso te iba a preguntar, también de OPA, ¿no? Sí, fusiones y adquisiciones suele ser un departamento y
La valoración de opciones, por ejemplo, otro campo, son tipos de operativas que permiten a lo mejor controlar el riesgo y hacer algo muy, lo voy a decir mal, pero es recurrente, como que es una operativa repetitiva que puede tener una métrica y de una forma medianamente mover volúmenes grandes y tener un resultado siempre parecido. Uh-huh. ¿Qué riesgo existe en esa operativa? Similar a la anterior, pues que no se realice la OPA, que no haya filtrado bien, que la horquilla en ese momento esté... Que no se realice la OPA. Sí, que se cancele por algún motivo. Ah, sí. No es que sea lo habitual, pero si no se realiza, pues el precio que estabas con el que estabas contando Claro. como algo seguro ya no existe. Y luego, pues, si la horquilla del precio no es tan estable como lo que hablábamos antes de correlación y cointegración, no es tan estable como tenías previsto, pues que los márgenes para soportar la operación se incrementen o que le tengas que incluso cancelar. Y más allá, pues, de eso poco. Tengo más preguntas que hacerte, pero claro, acabas de decir una cosa que me llama mucho la atención. Eso de que se rompa la OPA, ¿no? O no se lleve a cabo, al final, no sé, cuando se anuncia debería haber un compromiso, ¿no? Sí, es lo habitual, pero también puede, igual que, por ejemplo, puedes comprar un bono de Amazon y si Amazon quiebra, pues el bono vale cero y es el riesgo del bono. Pues todas las operaciones tienen factores de riesgo que serán más o menos habituales y lo habitual es que la OPA se realice, pero bueno, pues pueden pasar cualquier cosa que no esté prevista. Me tengo que disculpar por volver, por tanto, a la temática anterior, pero ¿se puede también cancelar una fusión después de haberla anunciado? Claro. ¿Y no reciben consecuencias legales? Da igual, de cara a la estrategia es un riesgo que tú puedes tener en cuenta. Pero es que también puede ser una estrategia de las empresas. No es lo habitual que una fusión ni una OPA se cancele. Bueno, ¿cómo de usual podemos encontrarnos estas OPAs? Siempre suele haber OPAs y fusiones a la vista, no miles ni cientos, sino unas cuantas OPAs y fusiones. Siempre hay algunas en todos los mercados y hay listados, porque como son públicas, hay listados que te permiten ver el precio de la OPA, el precio de la equivalencia de acciones en una fusión, la fecha y los datos que hacen falta para usar las estrategias son públicos y de fácil acceso. Vale. ¿Qué plataformas se usan para ello o recomiendas? Pues para la negociación, Sterling se puede usar. Te permite las rutas que estábamos hablando. Son plataformas que funcionan distintas a las cuentas de trading habituales. Depositando una garantía puede apalancarte en una cantidad muy alta y tienes la opción de que según la ruta de ejecución pues las comisiones sean negativas en las compras y las ventas. Y luego si quieres completarlo con un tipo de screener o de herramienta que hay para hacer arbitraje, hay una aplicación y habrá otras similares que te permite hacer distintos análisis de cointegración. Una es ARB Maker y luego yo no suelo usar Trade Ideas, pero hay algunas aplicaciones que te permiten filtrar muchos tipos de situaciones y según la estrategia pues qué valores están teniendo X comportamiento, para aparte de lo que es filtrar qué valor usar. Hace poco, cuando hablábamos del trading, ¿no?, que es la asignatura oficial de este programa, hablábamos de que a una operativa pues se le aplica un sistema, una estrategia, que yo le llamo el psicotécnico. Es decir, estás metiéndole a prueba, test a las operativas para comprobar que vaya bien. ¿Sí o no? No. No. Estamos hablando de una estrategia que ya estás usando... No, que ya estás usando simplemente. No, pero yo no me refiero a esto, ¿eh? Yo no me refiero a la OPA ni a la fusión. Me refiero a que cuando hablábamos de trading, sí, en el pasado, hace, 2-3 semanas, hemos estado hablando de que todo se practica en una demo, sí, se le pone a prueba, se hace muchos tests, ¿vale? En el trading. ¿Y a esto también se le aplica este tipo de pruebas previas o no?
A ver, es que no sé si te refieres... ¿Sabes a qué me refiero? Vamos a ver cuándo. No sé si te refieres a la formación del trader o al test de la estrategia. No, al que se dedica, al que apuesta por llevar a cabo o participar en una OPA, utilizará una plataforma, ¿sí o no? Sí. Y no se puede hacer, o sea, no se puede hacer un test previo como se hace en el trading para evitar riesgo. Pero es lo mismo, o sea, tú puedes tener la formación del trader para ver que él ejecuta bien Sí. y para comprobar que lo está haciendo bien por etapas. Y también cuando se crea un sistema nuevo tiene una fase de prueba, de creación, de desarrollo y una fase de prueba test cuando está gestionando saldos pequeños y luego una puesta en marcha. Todo igual, lo único que aquí no estamos hablando de cómo desarrollar la estrategia, creo. Sí que cuando una persona llega nueva a una sala donde solo se hace este tipo de negociación, pasa por una fase de formación. Primero aprende con una demo, luego negocia capitales pequeños y hay un sistema en estas salas que llaman el MPP, o parecido, dependiendo del tipo de plataforma que use, que consiste en analizar tu rendimiento y conforme vas consolidando resultados positivos se te permite más capital a negociar, más palanca y más apalancamiento y más capital. Y simplemente te analiza el resultado acumulado y a partir de ahí se incrementa lo que se te permite negociar. Y va también por etapas, es similar a lo que hemos hablado otras veces, pero se hace el cálculo de manera automática y la plataforma simplemente te va habilitando más opciones a medida que consolidas y que demuestras que tus resultados son buenos. Pero eso simplemente es la formación del operador si hay una persona haciéndolo y no es un robot. Uh-huh. Sí. Muy bien. Lo siento, siempre. Entonces la parte simpática, Jesús, y yo ahora la parte de polimador. No, simplemente, bueno, es algo que quería saber, ¿no? El asunto este de si igualmente se planifica y se trabaja igual. Porque yo veo en el trade mucha planificación o preplanificación antes de la acción y no sabía si en la fusión y en las OPA. Todo igual. Es igual. Sí, todo igual. Sí. Muy bien. Gracias por tu pregunta, Jesús. Nada, hombre. A ti. Bueno, pues genial. Gracias de nuevo. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos el próximo martes. Y recuerda que puedes volver a escucharnos los lunes en redifusión a las 10 de la noche en la sección a la carta de ondacapital.es. Muy bien, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Jesús.